El sol de la tarde caía con una calidez inusual sobre el barrio, iluminando cada rincón de la calle principal con destellos dorados que prometían una jornada llena de enredos y emociones encontradas. En la entrada del bar, una alfombra nueva captaba la atención de los transeúntes, extendiéndose como un pequeño tapiz de bienvenida que parecía no encajar del todo con la estética habitual del lugar. Una voz cargada de ironía y una pizca de dramatismo cómico rompió el silencio del ambiente, exclamando con fingida admiración sobre lo elegante que resultaba aquel felpudo, comentando que siempre había querido uno así, aunque de inmediato admitía con resignación que aquello no era para cualquiera, sino para gente con zapatos limpios y puertas sofisticadas. Sin embargo, la ilusión duró poco, ya que un grito aclaratorio no tardó en resonar, llamando la atención de los presentes al calificar de gilipipas a quien pudiera confundir el propósito de aquel objeto, explicando que su verdadera función era recibir a Luisma, quien regresaba ese mismo día de Barcelona tras una temporada fuera. La razón de aquel viaje lejano radicaba en que Ainhoa había tenido que marcharse a la ciudad condal debido a la apertura de un nuevo salón de juegos, un detalle que provocó un comentario jocoso sobre la ludopatía, aunque inmediatamente se corrigió para aclarar que ella simplemente había ido allí a trabajar de manera honrada. La expectativa creció en el aire justo cuando una silueta conocida se recortó al final de la calle, lo que desató una exclamación de sorpresa al ver que se acercaba con un andar un tanto distraído y cansado. Los saludos efusivos de bienvenida no se hicieron esperar, acompañados por la clásica confusión cómica de buscar algo en el bolsillo equivocado antes de lograr extender los brazos para recibir a los recién llegados con todo el entusiasmo posible. Al observar con detenimiento el rostro del viajero, resultó evidente que traía una expresión un tanto desmejorada y pachucha, lo que motivó una pregunta inmediata sobre los motivos de su evidente decepción. La respuesta llegó impregnada de esa lógica tan particular que lo caracterizaba, revelando que el joven se sentía profundamente defraudado porque el nombre del medio de transporte lo había llevado a imaginar algo completamente diferente. Creyendo de manera inocente que viajaría a lomos de una paloma gigante o cobijado en el interior del pico de un pelícano, descubriendo al final que todo se trataba de un truco publicitario que jugaba de forma cruel con las ilusiones de las personas sencillas. Para disipar la ligera amargura del viaje, el ambiente se llenó de entusiasmo cuando se anunció con alegría que habían traído obsequios para absolutamente todos los amigos del barrio, asegurando con total firmeza que había un detalle especial reservado para cada uno de ellos. La incredulidad se transformó en risas cuando, de manera complementaria, se admitió con total naturalidad que el regalo de la persona que aguardaba con más ansia se había quedado olvidado por completo en una mesa de Barcelona. Un intento de enmendar el error con un nombre equivocado provocó una corrección inmediata por parte del interlocutor, quien recordó que su verdadero nombre era Néstor, ganándose un elogio irónico sobre su excelente memoria antes de proceder formalmente al reparto de los recuerdos traídos del viaje. El primer paquete fue entregado con entusiasmo a Soraya, revelando en su interior una barretina tradicional que fue recibida con comentarios divertidos que mezclaban la cultura popular con referencias a personajes azules de la infancia, invitando a todos a sumergirse en un mundo de fantasía y diversión compartida. Acto seguido llegó el turno de Baraja, quien recibió con los brazos abiertos una camiseta del equipo de fútbol de Barcelona, acompañada de un consejo estético bastante pícaro sobre cómo las líneas verticales poseen la propiedad de estilizar la figura. Una observación que buscaba complicidad entre los presentes. Eugenia tampoco se quedó atrás en el reparto de atenciones, siendo presentada con un cariño desbordante como la nuera predilecta antes de recibir una porción de butifarra y un imán decorativo que representaba la majestuosidad de la Sagrada Familia. Un obsequio que de inmediato generó comentarios murmullos sobre si la muchacha en cuestión era realmente la pareja más conveniente para el futuro familiar. La emoción del regreso catalizó una revelación lingüística inesperada, pues el viajero proclamó con gran orgullo haber dominado por completo el idioma catalán durante sus pocos días de estancia en el norte, explicando con una teoría muy propia que el secreto absoluto consistía simplemente en suprimir la última letra de cada palabra imaginable. Para demostrar su supuesta fluidez ante los parroquianos atónitos, comenzó a enumerar ejemplos cotidianos transformando palabras comunes como camiseta, servilleta o incluso nombres propios en versiones recortadas que sonaban completamente disparatadas. La demostración no fue del todo bien recibida por el dueño del establecimiento, quien con su habitual rudeza y una postura inflexible cuestionó el tipo de jerga que estaba utilizando.
advirtiendo con un tono firme y sin espacio a réplicas que en ese bar en particular solo se admitían dos formas de comunicación bien definidas, el castellano tradicional y el lenguaje de los golpes contundentes. Declarándose a sí mismo con orgullo como un individuo completamente bilingüe en esas lides. El ambiente tenso se disipó rápidamente con la entrada apresurada de un joven que portaba un papel importante, anunciando de manera urgente que acababa de llegar un telegrama proveniente del pueblo natal. El mensaje, leído en voz alta para el beneficio de todos los presentes, expresaba una invitación formal a una celebración matrimonial inminente, detallando que junto a la misiva se adjuntaba la tarjeta de invitación y un embutido tradicional como muestra de afecto. La sorpresa fue mayúscula al deducir que la novia de la celebración no era otra que la joven Emiliana, un hecho que desató comentarios jocosos sobre el motivo por el cual el enlace se realizaba precisamente con el invidente del pueblo, confirmando el texto que Casimiro era el afortunado novio. Las quejas sobre las festividades rurales no tardaron en manifestarse, expresando un profundo cansancio hacia las bodas de pueblo debido a la molesta costumbre organizativa de situar siempre a los solteros rezagados en una misma mesa compartida. Rodeados de personajes singulares con diversos percances físicos, lo que generaba bromas ácidas sobre la posibilidad de reconstruir a un individuo completo uniendo los retales de los comensales asignados. A pesar de los inconvenientes, el entusiasmo de una de las presentes se mantuvo intacto, recordando con nostalgia cómo las fiestas patronales concluían de manera alegre con paseos tradicionales y el lanzamiento festivo de higos chumbos. Ante tal panorama, el hostelero tomó una determinación inquebrantable, proclamando con orgullo que ese año no asistiría en solitario a los eventos del pueblo, sino que se haría acompañar por una mujer espectacular, de gran presencia física y pocas pretensiones intelectuales. Esta declaración encendió la chispa de la competencia en el bar, llevando a otra de las presentes a afirmar con total seguridad que ella también había conseguido un acompañante masculino excepcional. Un hombre de características imponentes para el cual sus únicos requisitos indispensables eran que contara con la vista funcional y una anatomía masculina básica. Con la mirada puesta en encontrar al candidato ideal, se extendió una invitación directa a uno de los parroquianos para que asumiera el papel de acompañante en la boda. Recibiendo una negativa inmediata basada en una supuesta agenda llena de ocupaciones y una serie de calificativos en un catalán inventado que comparaban de forma cómica la elegancia de la mujer con la sencillez de un embutido curado. Mientras tanto, en otra zona del barrio, la vida familiar seguía su propio curso con declaraciones poéticas y un tanto exageradas de una madre decidida a no permitir que nadie le alzara la voz en su propio hogar. Afirmando con vehemencia que a pesar de los disgustos cotidianos que le propinaban sus seres queridos, estaba decidida a iniciar un ascenso personal imparable hasta lograr el bienestar de todos. Se hacía evidente el cansancio acumulado tras años de ir de un lado a otro cargando con las responsabilidades de los niños y las tareas domésticas, sintiendo que por fin había llegado el momento de tomar las riendas de su propio destino y decidir con total libertad el camino a seguir. Cerca de allí una pareja caminaba discutiendo agriamente sobre los desencuentros culturales de su última salida recreativa, donde el hombre recibía reproches por haber seleccionado una película con subtítulos, argumentando la mujer con una lógica aplastante que si su intención hubiese sido leer, habría optado directamente por adquirir un libro en una librería. El intento del hombre por defender la obra cinematográfica cuestionando por qué no se había leído la obra literaria previamente fue cortado de tajo con una respuesta mordaz que señalaba el sinsentido de leer algo cuando ya existía una adaptación visual, disponible en la gran pantalla. La tensión flotaba en el ambiente de tal manera que un vecino con una actitud perennemente optimista intervino intentando suavizar la situación, declarando que su radar de la felicidad captaba vibraciones negativas y exigiendo que se aclarara de una vez por todas qué era lo que estaba ocurriendo entre ellos. La disputa familiar subió de tono cuando el padre acusó formalmente a la pequeña de haber destrozado por completo un valioso proyecto de ingeniería casera que le había costado muchísimo esfuerzo construir, transformándolo en simple chatarra inservible. La niña se defendió con vehemencia calificando la acusación de mentira absoluta y acusando a su vez al joven de haberla insultado gravemente. Ante el caos de voces cruzadas, se solicitó orden para escuchar las versiones de uno en uno de manera civilizada. El joven explicó detalladamente que solo había dejado su proyecto un segundo sobre el sofá del salón cuando la pequeña Aidita entró y se sentó encima sin el menor cuidado. La versión de la niña fue radicalmente distinta, acusando al joven de llamarla cachalote y de romper el aparato él mismo en un ataque de torpeza,
Una afirmación que encendió de nuevo la discusión sobre quién había iniciado los insultos y quién poseía la nariz más retorcida del lugar. El conflicto concluyó temporalmente cuando la madre decidió enviar a la niña a su habitación para encargarse de la situación con total autoridad, buscando restablecer la paz familiar. En un intento de impartir justicia y fomentar la responsabilidad, la madre impuso un castigo de una semana completa sin postre a la pequeña Aidita, una resolución que fue recibida por la niña con una ironía desafiante al agradecer el gesto de manera exagerada. El joven aprovechó la ocasión para burlarse de la madurez de la pequeña, lo que provocó que ésta comparara al encargado de la disciplina con un personaje malvado y calvo de las películas. Quejándose amargamente de la supuesta injusticia al considerar que el trato recibido era desigual en comparación con los privilegios de los que gozaban otros miembros de la casa. Por otro lado, los problemas laborales y cotidianos afectaban también a los jóvenes del barrio, uno de los cuales expresaba a su madre un cansancio absoluto debido al trato riguroso y los castigos minuciosos que recibía por parte de su superior en las tareas diarias, asemejando las exigencias de mantener la cama impecable con las condiciones de un centro de reclusión de máxima seguridad. La conversación en el bar tomó un rumbo inesperado cuando el dueño entregó un billete a su ayudante para que fuera a gestionar el cobro de un premio de la lotería, ordenando discretamente a otro de sus colaboradores que lo vigilara de cerca debido a la profunda desconfianza que le inspiraba la situación. Los parroquianos comentaban con asombro la increíble fortuna del hostelero, señalando que era la quinta vez en el transcurso del mes que resultaba agraciado con un premio monetario, lo que despertó de inmediato sospechas sobre la legalidad de los fondos y la posibilidad de que se estuviera llevando a cabo una operación de blanqueo de dinero. Ante la duda de cómo se realizaban tales maniobras financieras, uno de los presentes se ofreció a dar una explicación sumamente didáctica utilizando un lenguaje teatral y directo para ilustrar el mecanismo mediante el cual una persona con fondos de procedencia dudosa intercambia dinero en efectivo por boletos, legítimamente premiados para así poder presentarse ante una entidad bancaria de manera completamente legal y transparente. La claridad de la explicación fue tal que incluso los personajes más despistados del barrio aseguraron haber comprendido a la perfección el concepto, aunque internamente rezaban para no ser interrogados al respecto, lo que provocó huidas cómicas ante la simple mención de una pregunta inocente sobre ir al cine. La revelación del método financiero encendió la codicia y la astucia de una madre y su hijo, quienes de inmediato comenzaron a urdir un plan fraudulento para engañar al hostelero del bigote. La estrategia consistía en 3 pasos perfectamente definidos. En primer lugar, fingirían que poseían un billete premiado con una suma importante. En segundo lugar, se lo venderían al comerciante sediento de blanquear sus fondos, y en tercer lugar, disfrutarían del engaño a costa de la avaricia ajena. Mientras se terminaban de pulir los detalles de la artimaña en una esquina del bar, un descubrimiento inusual en el suelo llamó la atención de Barajas, quien observaba con curiosidad lo que parecía ser un nido de ave extraviado, sugiriendo de manera cómica que pertenecía a un pájaro que padecía de vértigo y prefería las alturas bajas. Su compañero le aclaró que el objeto que sostenía en la otra mano era simplemente una escoba, iniciando un diálogo absurdo sobre la procedencia del nido y la existencia de vida en su interior. Tras confirmar que dentro del cascarón se cobijaba un futuro pollito que aún no emitía sonido alguno, se explicó la necesidad absoluta de iniciar un proceso de incubación basado en proporcionarle calor constante día y noche, un compromiso que el noble personaje asumió con total seriedad, decidido a brindar las condiciones necesarias para que la pequeña criatura naciera sana y salva, buscando de inmediato un rincón cálido cerca de la maquinaria del establecimiento para evitar que sufriera por las corrientes de aire. En paralelo, la búsqueda de un acompañante para la festividad del pueblo continuaba de manera desesperada. Una de las vecinas intentaba utilizar las herramientas digitales para proyectar una imagen sumamente sensual y atractiva a través de un vídeo en Internet, donde se presentaba de manera sugerente disfrutando de un helado debido al intenso calor veraniego, ofreciendo su compañía para la boda y describiéndose a sí misma como una persona sensible, amante del cine clásico y poseedora de una timidez encantadora que contrastaba con sus gustos cinematográficos audaces. A pesar del esfuerzo publicitario, la falta de llamadas telefónicas generó desconcierto, lo que llevó a comentarios cómicos sobre la efectividad de sus artes de seducción y la complejidad de las relaciones de parentesco en los entornos rurales, donde los lazos familiares solían entrelazarse de formas asombrosas.
Ante la negativa de sus allegados tradicionales, la mujer recibió el ofrecimiento del hostelero para utilizar a uno de sus empleados extranjeros como acompañante de gala. Presentando la situación como un auténtico honor para el trabajador y demostrando de manera autoritaria el control absoluto que ejercía sobre sus subordinados mediante órdenes físicas absurdas que buscaban impresionar a la invitada. Al final, la elección recayó sobre el empleado conocido como Machu Picchu, bajo el argumento estético de que su tono de piel combinaba a la perfección con cualquier atuendo festivo que se seleccionara para la ocasión. Los conflictos por la educación y la disciplina de los hijos volvieron a estallar con gran fuerza en el ámbito doméstico, donde un padre exhausto tras pasar noches en vela intentaba imponer su autoridad frente a las críticas de su pareja, quien consideraba que los castigos impuestos a los jóvenes eran desproporcionados e injustificados. La disputa se transformó rápidamente en un intercambio cruzado de sanciones absurdas entre los adultos, donde se privaba a los jóvenes del derecho a la lectura por vestir prendas de colores llamativos, o se les retiraba el uso de las gafas como represalia por el simple hecho de padecer problemas de visión. Las acusaciones de locura y la necesidad de utilizar camisas de fuerza flotaron en el aire hasta que el sentido común logró abrirse paso, permitiendo a los padres reconocer que la verdadera raíz del problema radicaba en la falta de tiempo de calidad compartido con sus respectivos hijos. Desconociendo por completo detalles fundamentales de sus vidas escolares y sus traumas personales, lo que los motivó a tomar la firme resolución de enmendar sus errores y convertirse en una estructura familiar sumamente unida a pesar de sus evidentes diferencias y excentricidades. Con la firme intención de ejecutar el gran engaño de la lotería, los conspiradores prepararon un elaborado montaje audiovisual en el bar, utilizando la grabación de un sorteo acontecido 2 días atrás para hacerle creer al hostelero que el billete adquirido recientemente coincidía de manera exacta con los números ganadores. Para asegurar el éxito de la farsa, necesitaban que el personaje más ingenuo del grupo realizara una actuación impecable que transmitiera una alegría desbordante al enterarse de la noticia. Sin embargo, los ensayos dramáticos resultaron ser un completo desastre de malentendidos y sobreactuaciones que desesperaban a los organizadores, quienes veían con preocupación cómo la incapacidad del improvisado actor para diferenciar entre la realidad y la ficción ponía en grave peligro la viabilidad del plan. Al mismo tiempo, el cuidado del misterioso huevo continuaba generando situaciones cómicas en la portería del edificio, donde una vecina se vio obligada a asumir temporalmente la responsabilidad de la incubación ante las urgencias de Barajas, recibiendo instrucciones precisas sobre cómo acariciar y mantener a salvo el preciado objeto, el cual parecía haber experimentado un crecimiento notable en un periodo de tiempo sospechosamente corto. El momento culminante del engaño financiero llegó cuando el hostelero, atraído por la codicia de obtener dinero limpio para sus negocios ganaderos, cayó por completo en la trampa tendida por los conspiradores, iniciando una negociación económica en la que se manejaban cifras astronómicas que superaban con creces el valor real del supuesto premio. Tras un intercambio tenso de maletines y billetes legítimos, la transacción se completó con éxito, desatando una oleada de júbilo entre los estafadores, quienes ya saboreaban la victoria económica mientras planificaban de manera minuciosa la fase final de la operación, la cual requería recuperar el billete falso antes de que el comerciante descubriera la naturaleza del fraude. No obstante, las limitaciones intelectuales de algunos miembros del grupo obligaban a repetir las explicaciones desde el principio, generando confusión sobre los roles asignados a cada uno en la teatralización del robo de la chaqueta. Por otra parte, los intentos de reconciliación amorosa en el entorno rural alcanzaron cotas de gran comicidad cuando una de las vecinas buscó la asesoría poética de una amiga para redactar una declaración de amor sincera dirigida al empleado del bar, intentando sustituir expresiones vulgares por palabras cargadas de romanticismo y afecto verdadero. La puesta en escena de la declaración tuvo lugar de manera imprevista en mitad de una celebración fúnebre a la que asistieron sin invitación previa, generando situaciones de gran incomodidad al intentar leer una nota romántica en un ambiente completamente inapropiado, lo que provocó el rechazo inmediato del joven agraviado, quien manifestó su total hastío ante las excentricidades y el trato recibido, dando por concluido el encuentro de manera abrupta y dejando a la mujer con el corazón roto y la frustración de no haber logrado transmitir sus verdaderos sentimientos. Para sellar de una vez por todas la paz doméstica y fomentar el conocimiento mutuo entre los miembros de la nueva familia, se organizó un original concurso de preguntas y respuestas denominado el Juego de los Gartínez.
Un evento que prometía grandes dosis de diversión pero que también incluía castigos severos para la pareja que resultara perdedora, los cuales iban desde la privación de ciertos alimentos saludables hasta periodos prolongados de abstinencia en las relaciones íntimas de los adultos. El desarrollo del concurso sacó a la luz los métodos cuestionables que ambos padres habían utilizado para obtener información confidencial sobre los jóvenes, descubriéndose mutuamente en la tarea de haber asaltado y leído de manera secreta los diarios personales de los chicos para asegurar la victoria en el juego. La revelación de la trampa compartida disolvió el espíritu competitivo del concurso, transformándolo en una aceptación resignada de sus propias imperfecciones como educadores. Finalmente el misterio del huevo llegó a su conclusión de una manera sumamente accidentada en la portería del edificio, donde los preparativos para un parto inminente desataron el pánico entre los vecinos ante la falta de conocimientos médicos adecuados para la situación. Tras una carrera alocada por las escaleras en busca de ayuda inexistente, se produjo el milagro del nacimiento, revelándose ante los ojos atónitos de Barajas una hermosa criatura alada de gran tamaño que desató lágrimas de emoción y orgullo maternal en el noble personaje, quien no dudó en inmortalizar el tierno momento con una fotografía de recuerdo. La jornada concluyó en el bar con los conspiradores celebrando el éxito de sus respectivas andanzas y disfrutando de los frutos de su astucia, mientras la música festiva resonaba de fondo, uniendo a todos los habitantes del barrio en una atmósfera de alegría compartida. Risas sinceras y la certeza de que a pesar de los constantes enredos cotidianos, el afecto y la solidaridad comunitaria siempre prevalecerían por encima de cualquier adversidad.